días, muy buenas tardes, buenas noches, donde estemos y saludos a todo el mundo. Empezamos con una tormenta increíble, está cayendo agua, como se dice aquí en nuestra tierra, chuzos de puntas, no sé si lo es de fondo, pero es increíble. Bueno, empezamos el programa número 20 de Motoexperiencias Televisión. Ya llevamos 20 programas, incluso yo no me lo creo. Incluso cuando empezando tenemos un dislike. No pasa nada. La gran mayoría de la gente nos pone el pulgar arriba en esto de YouTube. Bueno, hoy tenemos 4 invitados y va a ser un programa intenso. Y hoy tengo cena, empanada. Así que vamos a empezar. Bueno, ¿quiénes son los únicos que hacen contraprogramación a la Champions? Motoexperiencia. Los martes a las 10 de la noche aquí emitimos, sea incluso martes y 13. Bien, antes de nada quiero presentaros a un motoblogger. Los motobloggers son una sección de los vídeos moteros que están ahí pujantes y aquí tenemos siempre un sitio para ellos. Además, hay que darles una oportunidad a todo el mundo. No los voy a poner así de repente porque puede ser muy fuerte que lo veáis. Él se llama Iconic. Su canal de YouTube es Iconic y ya se está riendo, pero a tope. Muy buenas, Iconic, ¿cómo estamos? Esto no puede ser. Buenas tardes. Un saludo, Iconic, ¿qué tal? Así, bien. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí el subtítulo de Iconic. Él es Renard, CEO de Iconic Motoblog, un canal de YouTube que os lo voy a poner ahora de fondo. Bueno, Iconic, cuéntanos, ¿por qué Iconic Motoblog? Espera, que te quito aquí el... Bueno, Iconic viene de Iconic. Soy un cono. Un cono. Y bueno, y soy un cono, pues somos un cono. Bueno. Así de simple. Y el logotipo, el casco con el cono significa el punto de la I y el cono es Iconic. Bueno, Iconic. Se te oye un poquillo mal, se queda un poquitín pillada la conexión, pero bueno, vamos allá. ¿Por qué empezaste en esto de YouTube haciendo vídeos de motos? Empecé siendo motovlog porque tenía 2 elementos. El primero, me acababa de comprar una GSR 600, mi primera moto. Y el segundo, yo he estudiado imagen y sonido y llevo tiempo sin trabajar en lo que había estudiado y para no perder el contacto con lo que había estudiado, me decanté por realizar videoblogs o motoblogs en este caso. Bueno, increíble. Estudios en imagen y sonido. Y esto tiene que ser la leche, la leche. Bueno, vamos a ver un vídeo tuyo y te van a poner el punto sobre las is. Aquí está, gente. ¿Qué clase de motoblogs haces? Perdona, que estoy leyendo a Gil que me estoy partiendo. Bueno, no hagas tú después lo que quieras. Ahora hazme caso a mí. Deja al Hellcat. ¿Qué clase? Es que es imposible con vosotros. ¿Qué clase de motoblogs haces? Bueno, pues cuento mi día a día, mis paridas, mis historias e intento también hacer algo de crítica en relación al mundo del motociclismo, cómo están las vías y demás, y cómo nos sentimos a veces impotentes ante nuestros gobiernos y esas cosas. Pero básicamente es contar mi vida, mi vida en moto y mi gente y mis paridas. Ya, bueno. Una cosa, aquí casi se te ve la cara, en tu teaser se te ve así la boca. Bueno, En el teaser, correcto, y lo hice sí. a propósito. Lo estoy poniendo ahí para que la gente vaya viendo, abriendo boca. Dime, las rutas, cuéntanos alguna ruta chula que haya por ahí, porque aquí hablamos de tal, os hacéis rutas, recomiéndanos, bueno, para empezar, ¿por dónde ruteas? ¿De dónde eres? Bueno, soy de Alicante y vivo en concreto en las zonas de la montaña, en lo que sería la comarca del Alcoyá.
Ah, La zona, como digo yo, el pulmón de Alicante. Alicante es un secarral prácticamente, sobre todo si vas al sur, desde Alicante hacia Murcia, pero si vas hacia el norte es cada vez más verde. Y en ya, ya. concreto la zona interior es más verde todavía. Y es donde decidí vivir ahí porque tengo raíces del norte y las raíces me tiran. Y entonces necesito ese verde. Ya. Bueno, entonces supongo que en tus motoblogs nos enseñarás esas rutas, ¿o no? Por supuesto, de hecho en uno de los vídeos salgo de ruta con mi hijo y salgo por una de las rutas más chulas, que es la ruta del puerto del Canalís, que es muy bonita. Y luego tenemos las míticas, que es la Carrasqueta, es la más mítica de Alicante, la Vale. Garganta de Crevillente, y luego hay otras menos conocidas, pero también igual de bonitas. Ya. Después vamos a hablar de tu vídeo, que, bueno, que ya lo has nombrado, lo hablaremos más tarde. Pero he estado hablando antes contigo y coméntanos una cosa que pasa con Chicho Lorenzo. Cuéntanos. Bueno, nada, tenemos un amigo que es alumno de Chito Lorenzo y saludos si nos estás viendo, Jamie Lannister, es uno de los compañeros que saldrán en el canal brevemente. Y bueno, pues mi querido amigo Jaime, Jamie Lannister, yo, lo que hace el tío es eso, va a sus cursos y luego pues él pues enseña un poquito lo que va aprendiendo. Y nosotros como buenos conos le hacemos caso y la verdad es que aprendemos, nos partimos el pecho, pero aprendemos. O sea, que recibís clase de los colegas gratis de Cloclo. Básicamente. Básicamente, lo que él aprende lo transmite, nosotros nos da un parking privado, bueno, que podemos acceder porque está abandonado, un aparcamiento privado, y ahí pues como hay espacio nos caemos, deslizamos, sentamos contra nada y damos vueltas a 8 haciendo los círculos. Quien ha visto algún vídeo de Chicho sabes cómo funciona. Sí, ya. Bueno, pues cuéntanos algo de tu vídeo, el que vamos a ver. Bueno, es el vídeo que vamos a ver hoy es el de mi hijo y, pues para empezar, podría haber escogido cualquier otro vídeo o este me gusta mucho porque es muy especial. Mira, está viendo por ahí el vídeo que ha salido hoy a las 10 para hacerte un poco la contra. Bueno, es cierto, es cierto. Vídeo exclusivo. Ha salido hoy a las 10 y aquí lo vamos a emitir a las 10:07, un poquito más tarde. No, el vídeo de hoy es el de mi hijo, el exclusivo es sobre ñapas. Ya Ah, de postre, después de mano, el postre. bueno, vale. Pues el Vale. otro, pues vale. Entonces no es exclusivo. Bueno, El de hoy, este es mi hijo. Es una ruta como hago con mi hijo. Yo tengo familia numerosa, no voy a decir cuántos. Y, lo sé, me callo, tampoco lo digo. con el mayor de todos me fui de ruta y la verdad pues quise grabar la experiencia y cómo disfrutaba, cómo reaccionaba, porque era muy divertido. Ya probé 2 veces antes de grabar el capítulo, probé con él, porque digo, a ver si me la va a liar, me voy a caer con la moto, a ver cómo se lleva, cómo se deja llevar sobre todo en la moto. Y la verdad es que es muy buen paquete, responde muy bien y se deja llevar perfectamente. Disfrutó tu hijo. Lo pasó bien. Disfrutó él y disfruté más yo, la verdad. Aquí yo disfruté más. Porque no sé si alguno ha podido disfrutar de ir en ruta con su hijo, pero considero que es, si no una de una experiencia maravillosa, es de las más maravillosas de la vida, a mi parecer. Vale, sí, desde luego que sí, te entiendo. El que es padre te entiende. Bueno, te he puesto en grande, te voy a poner el cintillo para que Ay, qué puedas, bonito es algo, macho. saludar. Aquí te pone Renard, CEO de Iconi Motoblog, así que saluda. Bueno, saludo a todos mis subs, saludo a los nuevos subs, espero que cada vez haya más. Aprovecho ya que estamos en saludar para hacer un poquito de spam sano, que es muy típico en mí en el chat, ¿eh? Se ve por aquí. No se A ve ver, nada. aquí cuadro. Ahí, spam sano, ahí sí se ve. Ole, tope cutre, ¿eh? Sí, cutre spam, pero bueno, lo vas a poner de moda. Cutre spam sano, pero cutre. Y nada, eso, busco
busco partner. Si estás viendo este canal y quieres hacerme el partner, pues muy buenas, gracias. Bienvenido seas. Solo pide esto. Hace falta, macho, hace falta. Si no, el canal, la producción no va. Pero si no subes en visitas, no hay partner ni monetización, ni nada. Por eso invito. Yo invito a todo el mundo. Yo aquí, que yo no lo hago por dinero, pero oye, que todo suma. Bueno, pues te queda eso de decir, ya sabes, dentro vídeo. Dentro vídeo. Hi guys, I'm Edward Aloysius Murphy Jr. y he jugado con el micro y la cámara de Renard. Do you know my love? Venga, que empezamos, ¿vale? Que empiezo. Ya están los motomillennials. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis conas? Espero que muy bien. Pues nada, hoy buena rutita. ¿Y dónde nos vamos de ruta? Bueno, pues nos vamos de ruta a Onil. Onil es un pueblo en las montañas de Alicante. Pero no nos vamos a ese pueblo en concreto, nos vamos al puerto que tiene Onil, que es el puerto del Canalís. Y hoy no voy solo, hoy voy acompañado. Tengo un paquetito. ¿Qué paquetito es? Pues... dígale a la cámara. ¿Paquete? Dígale a la cámara, saluda a tu cámara. Muy bien, ese paquetito es Minicono. No sé si lo escucháis por el intercom. Es Minicono. Por cierto, hay que ponerlo en área serio, ¿vale? Para la caja de comentarios, por favor, en la caja de comentarios me ponéis el nombre, el mote que le vamos a poner a Minicono. Minicono es un cariñoso que le hizo un padre a su hijo. Pues por eso, porque como es algo con mi hijo, con mi Minicono, pues hay que buscar su propio nombre, que tenga su propia identidad, ¿vale? En el mundo de los motoblogs. Si os mola, pues iremos mejorando la parafernalia para que él también tenga su audio y sus cosas, ¿vale? Pues nada, lo dicho, de camino al puerto del Canalís. Para que sigáis unas curvitas y de ruta con mi hijo, con Minicono. ¡Wow! Bien, Minicono. ¿Has hecho gas? Muy bien. Vamos genialmente bien. Hay algunas nubes que nos amenazan, pero bueno, somos valientes. Y de paso, probamos las nuevas comas. Mis queridas BT-023, a ver qué tal se portan. Sin apenas limpiar la parafina, porque apenas tienen rodaje. Pero bueno, vamos a ir tranquilitos, vamos a correr y a disfrutar de las curvitas que empiezan desde ya. ¡Eso, ya ahí! ¡Ole! Por aquí hay una ruta súper chula que se llama Despeños Roches. Muy bien. Esto es Santa Ana. El paraje de Santa Ana, muy chulo también. Y empezamos. El puerto de Canalís. Es un paraje precioso. But the summer is gone. But the summer is gone. But the summer is gone. But the summer is gone.
aunque llegar aquí a estos sitios y ver esas cosas me producen sentimientos contradictorios, porque, Dios, cómo tener una casa en la montaña. Pero, joder, hay que destrozar la montaña para tener una casa aquí. Y eso es lo que... Ups. Veamos con cuidado. Y eso es lo que me produce sentimientos contradictorios. Pero vamos. No deja de ser todo magnífico. ¡Magnífico! Que no va a llover. Cansinurrio. Eso lo digo yo. Mira. Mira qué momento. See the moment. Feel the moment. Wow. ¿Sientes el mundo a tus pies, hijo? ¿Sientes el mundo a tus pies en este momento? Encima de los pueblos, chaval. Ahí lo vemos en nuestros pies. Ibi. Estamos viendo Ibi. Ahí está O'Neill. Mira qué carterita. Modo La verdad es que hemos encontrado una carretera bastante decente, bastante chula. Y hemos tenido suerte hoy. Pero es cierto que hay carreteras que dan toda la grima del mundo. Vamos a parar aquí. Aquí se va a parar. Porque lo dice papi. Mira. Espérate. Patita de cabra, fresca. Ay, patita de cabra bien puesta. Oh, sí. Clavadita. ¡Bájate, Minicono! 1, 2, 3. Vamos a asomarnos. Bueno, chicos, aquí tenemos a Minicono. Saluda, Minicono. Hello. A ver, que aquí no se te ve muy bien. A ver, Minicono. Asómate por aquí. Ahora, hello. Yeah. La cámara se te ve un poquito a freír de espárragos triveros. A ver qué te coloque. ¿Le has tocado la cámara? ¿No? Bueno, más o menos lo dejamos por aquí. Ay. Vale. Ajustando cámara. Mira qué baraje. Mira qué preciosidad. Madre mía, macho. Esto es lo que hace que salir en moto merezca la pena. Esto. Porque mira para arriba. Mira para arriba todo lo que tienes, tío. Mira, por cierto, un repetidor. Me pita los oídos. Ay, el intercomunicador pita. El tuyo no. ¡El suyo no! Ok, rancio. Pues nada, habrá que hacerse un selfie, ¿no? Mira, mira qué estilo. ¡Ay, qué estilo! Apóyate. ¡Guau! ¡Qué placer adulto, chaval! ¡Qué belleza! Butanero. Esto es lo que no nos espera en la montaña. Un butanero. En fin. Gas. Súbete. What the fuck? Venga, vámonos. Claro que sí, guapi. Ay, qué miedo. Bueno, primero tendrás que pillarte. Bueno, a mejor que de una mini bike. Si convencemos a mami. Aquí cuando mami no esté viendo este vídeo, que sepas que tenemos la intención de comprar una mini bike. ¿Vale? Y que te queremos. Gas. Va siendo hora de despedirnos, Minicono. Vale, saluda a la cámara. Así que nos vemos. Yeah.
Le doy al audio, le doy al audio. Aquí vimos el vídeo de Iconi Motoblogs con su hijo. A ver si arregla el cable del micro. Por cierto, la ruta dice que es por el puerto de Canalís. Bien, y vamos a hablar de un evento importante. El 14, el 14º encuentro Viajeros 2018, que se celebra aquí, en Galicia, en La Estrada. Y para hablarnos de él, tenemos a uno de los organizadores, que se llama Fernando Campos. Fernando, muy buenas, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches a todos, aquí también, claro. Hombre, por supuesto, muy buenas noches. No sé por ahí, que está aquí cerca, pero aquí cayó una del pulpo, vamos. Chuzos de punta cayeron. Por aquí hacía un sol maravilloso. Hombre, ahí en La Estrada, cuando se acerca el evento. Colla. Bueno, háblanos del 14 Encuentro Viajeros 2018. ¿Qué es? Cuéntanos. Vale, pues es el 14 Encuentro Grandes Viajeros del 2018 porque esto es un evento que se celebra desde hace 14 ediciones, 14 años, en una ciudad distinta del país, de España. Y este año pues nos tocó a nosotros. Bueno, digamos que presentamos la candidatura y se aceptó el año pasado. Cada año pues al terminar una pues ya sabemos, se presenta una candidatura nueva para hacerlo en otra ciudad distinta. Esto es un evento en el que se junta mucha gente que, como el nombre indica, están aficionados a los grandes viajes. Hay que decir que no tiene por qué ser exactamente de motos. Lo que más hay, con mucha diferencia, son moteros, pero bueno, son encuentros de grandes viajeros. No tendría por qué ser exactamente de motos el tipo de público que pueda asistir a un evento como este, aunque sí que hemos de reconocer que está hecho por moteros y que durante todas las ediciones pues lo que la gente proviene de este sector, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, que es un encuentro en el que la gente se junta para escuchar a compañeros, a ponentes, gente que hizo grandes viajes y que nos los va a contar y pues que vamos a disfrutar con ellos de sus experiencias en grandes viajes por el mundo, en donde uno puede aprender, uno que es más modesto y que no hace tantos viajes tan grandes, puede aprender pues, desde cómo se planifica hasta los problemas que puedes tener o las virtudes que puedes tener en un viaje de gran calado, ¿no? Bueno, 14, esta es la 14 edición. Supongo, ¿lleváis mucho tiempo optando a organizar el evento aquí en La Estrada? Bueno, nosotros presentamos ahora, va a hacer un año, la candidatura en el Espinar, que fue la 13ª edición, y desde ese momento, pues, que nos concedieron el poder hacerlo aquí en La Estrada, pues empezamos a trabajar con menos intensidad al principio y luego, pues, ya aumentando la presión para llegar a tiempo con todo bien hecho y bien planificado. Pero sí, va a hacer un año ahora. Ya. Bueno, tenemos que dejar muy claro que Fernando no es el único organizador, que hay más gente detrás. ¿Os está costando? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Ilusión ya se te mira en la cara cuando hablas de esto, pero ¿es difícil? ¿Es complicado? ¿Habéis tenido problemas? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, a ver, lo llevamos relativamente bien. Tenemos la gran ayuda, el primer organizador de todo y el más importante, porque es el fundador de todo esto, que es Jaime Núñez, el que pues tiene la página de Encuentro Grandes Viajeros.com desde el principio y es uno de los fundadores de este invento, por así decirlo. Pues siempre está con todas las organizaciones de cada sitio, pues echando una mano inestimable, sin la que no podríamos, de la que no podríamos prescindir. Y después aquí, pues están Alfonso Varela, Juan Puente,
Luis Dios, Javier Campos y yo, que soy Fernando Campos. Y pues entre todos pues lo vamos llevando bien, porque como tenemos un año para planificarlo y resulta que digamos que los objetivos a cumplir y ya están marcados, pues, y ya hay una experiencia de 14 ediciones que te van contando, pues eso es una ayuda inestimable para hacerlo. De todas maneras, nosotros pues procuramos pues eso, implementar algo más siempre y poder hacerlo, bueno, diferente, para que tampoco no sea exactamente igual. Tenemos que elegir los ponentes, la cartelería. Bueno, es un trabajo que al principio parece más sencillo, pero luego se va siendo más arduo. Hay que, pues eso, ir anotando a todo el mundo, que si tickets para las comidas, para las cenas, para la central, para las entradas a las ponencias, que son en el teatro principal, pues eso, toda la organización de dónde se aparcan las motos, de 1000 cosas, ¿no? Que al principio, pues, no, son detalles que no los ves y luego pues empiezan a aparecer y son bastantes. Montamos una comida a mediodía con un pulpeiro en la zona, en la plaza donde normalmente hay feria, en la Estrada, y vamos a ofrecer a todos una comida de mediodía con una carpa de pulpeiro tradicional de aquí de Galicia, que les encantará a todo el mundo, y bueno, pues esperamos tener buen tiempo para poder disfrutar de eso también. Bueno, y por ahí andamos. Importante, señores. Ustedes si no van a ver los grandes viajeros, es igual, pero a comer el pulpo hay que ir. Eso que quede claro. Bueno, tengo aquí un montón de cuestiones que después las haremos cuando hagamos la tertulia. Pero, por ejemplo, Edison Santana dice lo siguiente. La ruta, perdón, me he confundido. Es que vais muy rápido en el YouTube. Este año con dos grandes de verdad, los amigos Han y Jaime, que hablarán sobre la ruta de la seda, por lo visto. Sí, Jaime Barrachina y Hans. Hans no digo el apellido porque es un apellido alemán y tiene solamente 2 vocales y un montón de consonantes. Solo con Hans, no me atrevo con el apellido. Pero son 2 personajes increíbles, dos chicos ya con una edad, pero que llevan la pasión de los viajes y de las motos en el alma, ¿no? Y que van a contarnos pues un viaje de los más épicos que se suelen hacer. Bueno, aquí tengo a Viajando con Idel que pregunta, vamos a saltarnos ya porque si no se me pierden las preguntas. ¿Es a puertas abiertas? No exactamente, hay que inscribirse, hay que entrar en la página de Encuentro Grandes Viajeros y ahí os podéis inscribir. Y las ponencias, asistir a las ponencias, que son durante todo el sábado, hay 2 por la mañana y 2 por la tarde, tiene un coste de 15 euros y eso es lo mínimo, la inscripción mínima que podéis hacer. Y después podéis apuntaros también pues, a la cena del viernes, a la pulpada del mediodía del sábado y a la cena del sábado. En el encuentrograndesviajeros.com lo tenéis fácil, lo tenéis todo. Bueno, pero no es de puertas abiertas, hay que anotarse, hay que inscribirse y es importante hacerlo porque las plazas pueden ser justas. Bueno, aquí a la derecha podéis ver www.encuentrograndesviajeros.com para anotaros y pasar por allí. Hombre, puertas abiertas por 15 euros. Pregunta importante, ¿por los 15 euros te dan el pulpo también? No. Eso solamente es durante toda la jornada del sábado. Vale, la entrada a las conferencias. Empezamos con las ponencias, luego sí que damos un pequeño tentempié, café a media mañana, luego paramos para comer, pero bueno, la comida no está incluida, lógicamente, en los 15 euros, porque si no, muy poco pulpo íbamos a comer. Hombre, por eso lo digo. Bueno, voy a poner otra vez el cartel. www.encuentrosgrandesviajeros.com. Es Encuentro Grandes Viajeros. Vale, perdón, encuentrograndesviajeros.com. Lo están viendo ahora en la pantalla.
Bueno, ¿algún ponente más? ¿Nos puedes decir de algún ponente más? Sí, a ver, después de Jaime Barrachina y Hans, pues estará Conchi Cosme, que Conchi Cosme es una mujer que, bueno, tiene una tremenda capacidad para contarnos los viajes que tuvo durante toda su vida, ¿no? Entonces, nos va a hacer una recopilación de experiencias pues eso, de viajes por Sudamérica, por todo el mundo, porque esta mujer no sé en qué sitio no estuvo. Y además, pues bueno, contamos con ella porque nos gusta mucho la capacidad de contar que tiene Conchi Cosme. Y después, por la tarde, empieza otra ponencia también muy interesante, que es de dos vascos que hacen un grupo de 10 personas y se van a Islandia, que casi no hay ni carreteras. Sí, Se van a Islandia con las motos y hacen un viaje por Islandia con muchas y peculiares historias que contar. Y después la siguiente ponencia es de Kiki Vidania, que es un canario que nos va a hablar de los viajes a la isla de Man, que todos sabemos a lo que se ve en la isla de Man, de los moteros, y también de un viaje por Centroasia que nos va a contar. Y bueno, después tenemos un premio de fotografía que vamos recopilando y poniendo en el Facebook las fotografías que nos envían los inscritos para luego darles un premio y presentar la candidatura del 2019 e irnos a cenar. Esto básicamente empezamos el viernes con la recepción de los participantes y de la gente, cenamos, nos pasamos el sábado con las ponencias, vamos a comer a mediodía y vamos a cenar a la noche, y el domingo vamos a hacer una ruta, que no es una ruta muy grande, pero vamos a hacer una ruta a un paraje que tenemos el ayuntamiento, como en muchas otras cosas que nos está ayudando, es nuestro primer sponsor y destacado. Nos permite invitar a la gente a ir a ver el Pazo de Oca, que para nosotros es algo que tenemos aquí cerca y no le damos tanta importancia, pero que sí que la tiene y es un sitio estupendo para poder el domingo por la mañana hacer una pequeña ruta de despedida. El Pazo de Oca, impresionante, impresionante. Bueno, decir que la gente tiene el parking de motos. ¿Dónde se hacen las ponencias? Las ponencias se hacen en el teatro principal y el que está cerquita del ayuntamiento, y en la plaza del ayuntamiento es donde tendremos la recepción de toda la gente y un parking cerrado para las motos. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, no te retires, que después tendremos una pequeña tertulia. Tengo que deciros que yo me acercaré hasta allí a hacer un par de vídeos. Estamos adquiriendo material para llevar por allí. Y me debes una entrevista en directo. A ver cómo la hacemos. Te entrevistará Sonia. Encantado, no hay ningún problema. Aquí nos veremos. Vamos a ver un vídeo promocional que tenéis y no te retires, que después hacemos una tertulia con todos. Vamos allá a ver el vídeo, a ver si lo encuentro, porque... A ver. No. No es este. Perdón, pero me estaba saltando el vídeo. Es este, dentro vídeo. Encuentro Grandes Viajeros 2018. El próximo encuentro de Grandes Viajeros tendrá lugar en La Estrada, un pueblo de la provincia de Pontevedra situado en el centro de Galicia, a 23 kilómetros de Santiago de Compostela. Entre sus puntos de interés se encuentran la Fiesta del Salmón, Arrapa das Vestas, el Pazo de Oca y ferias populares acompañadas de buena gastronomía. La Estrada es un punto de encuentro de muchas rutas de moteros, rodeado de parajes naturales con buenas y abundantes curvas.
Os invitamos a disfrutar de nuestra tierra y nuestra afición en el EGV 2018. Bueno, ya sabéis, en la Estrada, 11, 12 y 13 de mayo, en la Estrada, Pontevedra, unas rutas sensacionales, vais a verlo, de verdad, y pulpo, y grandes viajes. Y quien tenemos con nosotros es un gran viajero que acaba de llegar de un viaje larguísimo, me parece que 3 años, y lo tenemos aquí. A ver si me entra, que no me entra, es que esta es la leche. Xuancar, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal por ahí? Muy buenas, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espera que busco aquí las preguntas, que las tengo anotadas, porque si no se me pasa. Que no sean muy difíciles, ¿eh? No, que no son difíciles. Ya estás en casa, ¿después de cuánto tiempo viajando en moto? Después de 2 años, han sido 1 año y 10 meses lo que llevo viajando por todo el mundo. Inicialmente el viaje iba a durar, pero bueno, se fue complicando aquí, allá y tal, un día aquí, un día allá, y al final los casi 2 años que tenía. No, ya vimos que... ¿Cuántos kilómetros? Por curiosidad, ¿cuántos kilómetros? Con exactitud no te lo puedo decir porque se me ha roto infinidad de veces el velocímetro, pero calculando, creo que unos 110.000 kilómetros han sido. 110.000 kilómetros. Eso no lo ando yo en mi vida, me parece a mí. Bueno, poco a poco. Yo quiero hacer una pregunta personal. Te lo he explicado antes ya. ¿Ha habido un antes, o sea, hay un antes y un después de este viaje? Yo personalmente creo que en mi situación lo habría, pero ¿tú ves algo diferente? Hombre, yo no me considero no sé, no debo ser yo quien evalúe eso. Lo que sí es verdad que ha ayudado a relativizar un poco los problemas. Lo que antes podía ser un problema muy, muy grande, te das cuenta que por ahí en realidad la gente sí tiene problemas muy, muy, muy importantes y lo que a nosotros aquí nos parece algo grande pues son minucias comparado con ello. Entonces, siempre tomo las cosas con más tranquilidad. No sé, intento, pues eso, disfrutar de cada momento, disfrutar de lo que tenemos y nada, y eso, relativizarlo todo. No es todo blanco o negro, sino que hay muchos tonos de grises. Sí. Después de esta experiencia, de estos viajes, te has recorrido todos los continentes, ¿no? Me ha faltado Oceanía. Entonces, bueno, inicialmente tampoco tenía pensado pisar África, pero como quería hacer tarde o temprano Dakar, vi la oportunidad de enviar la moto desde Buenos Aires a Senegal y digo, bueno, pues ya me quito esa espinita de una vez. Así que finalmente sí pisé África y únicamente me ha quedado Oceanía, que queda ahí en el tintero para un futuro. Hombre, es más difícil para llegar en la moto también, porque para mandarla ya Claro. debe salir un ojo a la cara, digo yo. Ni siquiera lo he preguntado por... Ya me imagino. Una pregunta que siempre la hago. Sí. ¿Qué sitio volverías otra vez? Pero es ese que te quedó ahí en el corazoncito, o en la mente, o en la retina, ese sitio especial. El primero que volverías. Es difícil quedarse con uno, ¿no? Pero si puedo hacer un top 3, pues me quedaría quizá volvería a Mongolia, al estado de Utah en Estados Unidos, para la moto es espectacular, y también la Baja California en México, disfruté mucho allí. Sí. ¿Y al que no volverías? Esa decepción que llegas y dices, yo creí que esto era otra cosa. No sé, quizás Bolivia no me pareció tan, no sé, la gente muy introvertida, también los típicos problemas de gasolina para las motos extranjeras.
No lo disfruté, no disfruté Bolivia, no sé, no me sentí bien allí, no me sentí bien. No. Bueno, y una pregunta importante, porque tú Sí. cuando haces un proyecto o tal, o sea, agárrate. ¿Tienes algún proyecto o algún plan de futuro? Bueno, de momento empezar a trabajar y hacer algo de dinero que es necesario. Ya, suele pasar, lo de todos. Pero sí me gustaría en un futuro, pues, visitar el sudeste asiático, que en este viaje no lo hice. Y no sé, quizás regresar a Sudamérica, que también disfruto mucho por allí. Pero bueno, mm, son solamente proyectos en mente, como quizás tenía en su momento un viaje por el mundo, pero pensaba que iba a realizar, pero ahora me parece todo mucho más fácil, más sencillo de hacer. Sí, supongo que la experiencia es un grado. Esto, ¿qué te iba a decir yo? Si hicieras otra vuelta al mundo, o sea, otra vuelta al mundo, o un viaje de estos así de largo recorrido, eh, ¿llevarías la moto que llevasteis? ¿Llevarías otra? ¿Contento, no contento? Hombre, no puedo ponerle ningún pero a Africa Twin, ¿no? Del año 92, que he llevado con 26 años y cuando inicié el viaje tenía 140.000 kilómetros, ahora ya con ¡Wow! un cuarto de millón. Un cuarto Eh, de millón. no puedo ponerle ningún pero si volviera a hacer el viaje, primero lo haría con una moto mucho más ligera, seguro, sin duda, con una monocilíndrica de 600 e incluso dudo que lo hiciera con una moto propia, no sé, compraría una moto en cada continente para ahorrarme ese dinero del envío de la moto de Europa, que al final es lo más caro del viaje. Y sobre todo en Sudamérica me compraría una moto de 200, no necesito más, es que no, al final viajaba a 80, 90 y no necesita una moto más grande. La gente allí viaja con lo que tiene y es que es verdad, te das cuenta que no necesitas una moto grande para recorrer todo el mundo. Ya. O sea que nuestras modas de las Megatrail, culpable, yo tengo una, para chafardear y andar por tierra, vamos. No, son motos estupendas, pero cuando llegan las dificultades de arena, barro, caídas, porque te caes infinidad de veces, yo me doy la cuenta, ¿no? Pero, y te cuesta trabajo levantarla y verla en parado con todo el peso que lleva, las maletas, lo otro. Te das cuenta que una moto más ligera es mucho mejor para este tipo de viajes, ¿no? Bueno, al menos desde mi punto de vista, no sé. También Sí, hombre, me por gusta supuesto. el off-road, intentaría hacer más off-road que en este viaje, que muchas veces no me atrevía porque iba muy pesado, iba solo, caída, que conlleva, pues eso, tener que quitar las maletas, arrastrar la moto a una pendiente que la puedas levantar. Entonces, bueno, viajaría con otro tipo de moto. Bueno, viajando con Idel, que las tira a dar, hace la siguiente pregunta. Una pregunta redonda. ¿Cuánto sale un viaje de 1 año y 10 meses? Y redondeando y siendo discreto. La verdad que todavía no me he parado ni a echar cuentas, ni siquiera, vamos, no lo sé, no te podría decir exactamente me he gastado tanto. Lo que sí es verdad que yo he calculado un presupuesto aproximado de unos 1.200, 1.500 € al mes, por ahí. Y ahí va incluido ya también los envíos de las motos de un continente a otro, que ya te vuelvo a repetir que para Es mí lo es lo más más caro caro. del viaje. Sí. También he viajado bueno, ahora la semana pasada estuvo aquí Karen y también Miguel Urista, Sí. No pudimos conectar en la con él que... y hoy está de concentración, pero lo tendremos. Ah, perfecto. Un saludo para ambos. Karen me ayudó muchísimo durante el viaje, iban delante mío un mes o así, entonces yo le preguntaba por fronteras, por ti, por y siempre me respondía. Y Miguel no lo pude conocer en persona, pero sí entré a su red ya después en México. Y no solamente en México, Centroamérica, sino en Sudamérica hay muchísimas redes de apoyo a motociclistas, que te hablan en su casa, te ofrecen comida. Entonces,
Bueno, pues ahí es verdad que se ahorra de alojamiento y cosas. Es que allí la gente es impresionante, no te puedes imaginar como tremendo que hay a los motoviajeros. Bueno, aquí otra pregunta a dar. Ricardo Fite, un saludo Ricardo, otro motoviajero de élite. ¿Qué tal sabe el vodka en los motoclubs rusos? Esta pregunta va con doble intención, porque no sé si lo sabrás, pero con Ricardo nos encontramos en Mongolia y luego recorrimos durante 2 o 3 semanas toda la Siberia y bueno, la verdad que no muy bien por los diferentes motoclubes de Rusia. Siempre el vodka connecting people, como ellos dicen, vodka connecting people. Al final acabamos todos hablando ruso, que Sí, no, Ricardo sí sabe ruso, pero ya con 3 vodka ya te animas y todo. Bueno, otra... Lo que no ha dicho Ricardo es que él canta muy bien ruso, canta sí. unas par de canciones en ruso y la próxima vez que lo invites al programa tendrá que cantarte algo. Pero ¿le hace falta el vodka ruso de motoclubs o no? A pelo. Bueno, quizás una cervecita se anime. Bueno, Ricardo Fite te hace otra pregunta. Supongo que hay así, bueno, buen rollito entre los dos. Hace la siguiente. ¿Se encuentran recambios en Siberia para la Honda Africa Twin? No. A saber. No, en Mongolia bueno, me caí, tuve una caída bastante fuerte, la única que he tenido en todo el viaje, así bastante fuerte. Doblé otras cosas, el disco de freno delantero. Tuve que rodar 4.000 kilómetros sin esa pinza de freno, con la pinza de freno y a claro, como Ricardo sabía ruso, pues yo le dije, ¿dónde vamos a ir mañana? A tal sitio. Digo, pregúntale que si tiene un repuesto. Y él, que aquí en Rusia las cosas no funcionan así, ¿no? Que no puedo ir adelantando, no. Cuando lleguemos allí preguntamos, Y entonces yo era un poco impaciente en ese aspecto hasta que ya me di cuenta que no, que Rusia no funciona así, que Rusia es de otra manera. Y ya solamente pude encontrar un disco de segunda mano que me regalaron, pero ya en Vladivostok, después de 4 o 5.000 kilómetros rodando. Sí. Pero cada día le preguntaba lo mismo y él se reía y me decía que no, que aquí, las cosas así, aquí no funcionan así. Bueno, Karen te hace la siguiente pregunta. Un saludo a Karen. Hola, Karen. ¿Te cuesta la vuelta a la normalidad o estás contento? Si no dependiera del presupuesto, ¿volverías a trabajar o seguirías de aventuras? Hombre. Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sabe dónde dar? De momento no considero creo que estoy todavía en modo viaje, la verdad, porque todavía no he empezado a trabajar, hasta mayo no me incorporo. No estoy en sitio fijo, mi piso lo tengo. Estoy durmiendo aquí en mi motoclub es Más Gas Córdoba, Más Gas Club en Córdoba. Estoy durmiendo aquí en una colchoneta, también voy a veces al pueblo. Entonces estoy para arriba y para abajo. El fin de semana pasado estuve en Cáceres en un evento también de moto. Este fin de semana voy a Granada también, una ruta off-road. Aún no he parado, no tengo todavía la sensación de haber terminado el viaje, pero si no dependiera del presupuesto, desde luego creo que en breve otra vez, está claro. Lo que no tengo tan claro es si me iría tanto tiempo. Yo creo que para mí 6 meses está bien, disfrutas 4 meses, 6 meses, bien, puedes conocer un país, un sitio, una zona, una región, pasa un mes, un par de meses y dependiendo de esto, pues viajaría así, no sé si el resto de mi vida, pero durante mucho tiempo. Pero el supuesto es el que hay y de momento la forma más fácil de hacer dinero es volver a incorporarme al trabajo. Sí, claro. Bueno, no te retires, que después hablaremos con todos los compañeros, tendremos una tertulia, os pondré aquí a todos juntos y Perfecto. Seguiremos hablando. De todas formas, yo voy a poner un vídeo
un vídeo de Schwankar para que miréis, fue el que se me coló antes, para que miréis lo duro que es el viajar por todo el mundo adelante y solo. Lo duro que es tomar un café. ¿Te das cuenta del vídeo? Así que, dentro vídeo. I look in your window and nobody's there. Last night you told me you'd be doing your hair. I really do think if we're going somewhere, we should be honest about the feelings we share. But you tell another story, or you tell another lie. It is doing nothing for me. I don't know why you even try. I'm so very sorry. I hope you are fine. I worry about you getting sick all the time. So I have to wonder, just give me a clue, how you were out with friends while sick with the flu. And you tell another story, and you tell another lie. It is doing nothing for me. I don't know why you even try. I don't wanna hear it, how your mother just died. This isn't the first time that you have outright lied. I know what you're saying isn't honestly true. Or did you believe the person I paid to tell you? But you tell another story, or you tell another lie. It is doing nothing for me. I don't know why you even try. Oh, and you tell another story, and you tell another lie. I know you really abhor me. I don't know why you even try. Bueno, para que veáis que no es nada fácil viajar solo, porque hacerse un café. Después tenemos que hacerle la pregunta incómoda a Schwankar. Bueno, tengo que pedirle disculpas a mis dos invitados últimos que han esperado aquí estoicamente, y vamos a tener por primera vez una pareja en el estudio. Bueno, en el programa, en el estudio nos tenemos. Ellos son Ana y Alfonso. Saludos, Ana y Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ellos son papis en moto. ¿Por qué lo de papis en moto? Venga, Ana. Sí. Aparte, hoy voy a hacer el esfuerzo de hablar poco porque quiero que hable Ana. ¿Ah, sí? Porque yo hablo mucho, porque soy muy tímido, y entonces pues quiero que hable ella. Hoy quiero que hable Ana. Venga, bueno, Anita. Pues Ana, ¿por qué papis en moto? Pues sobre todo por, bueno, primero que somos padres, ¿vale? De nuestro pequeñajo que tiene ya 7 años. Y para nosotros, bueno, el hecho de tener cuando tuvimos nuestro niño, pues lo primero que hicimos fue vender las motos. A ver si nos quitamos de en medio las motos. Ya no queríamos motos ni nada. Ya éramos padres y ya teníamos que ser, pues eso, responsables. Y nada, y eso. Y cuando iba pasando el tiempo y tal, decíamos, bueno, pero si es que nos falta esa cosilla que nos daba a nosotros las motos, el viajar en moto. Y lo primero que hicimos, pues nos compramos una Vespa como para quitarle un poco el gusanillo. Vamos a quitarle el gusanillo con una Vespa. Vaya a comprar el pan.
sí. Claro, y cuando nos montábamos los dos en la Vespa decíamos, jolín, pero si es que nosotros no cabemos en las Vespas. Somos muy grandes. Somos muy grandes. Y bueno, mira, cómprate otra, venga, y nos compramos otra Vespa. Ya. Y seguidamente fue, bueno, ¿y si nos vamos a Marruecos con la Vespa? Pues venga, vámonos. Bueno, empezamos por Italia, porque, bueno, pues a Ana se le ocurrió la idea de viajar en Vespa y ella no había cogido así... Yo no había cogido una moto nunca. Ella viajaba conmigo, bueno, pues cuando teníamos moto y eso, pues viajaba conmigo. Y el tema ese que me dijo, ¿y por qué no hacemos Italia? Y bueno, pues cogimos nuestras Vespas y nos fuimos a Italia. Y la verdad es que fue un viaje muy bonito, muy romántico, no tuvimos tampoco mucho... No, es verdad, Italia es muy bonita y luego Italia pues no tiene ningún problema, vamos. En principio las carreteras que cogíamos eran carreteras nacionales y bueno, pues las Vespas allí no tenías problemas. Tuve algún problema de arranque, pero nada, me lo solucionaron. Y bueno, pues después de ese viaje sí se nos metió el gusanillo de ir a Marruecos. Y lo de Marruecos ya parecía un poquito más en serio, más como, y nos vamos a Marruecos. Pero bueno, como Ana decía, vámonos a Marruecos, pues yo dije, bueno, pues venga, vámonos. Y nada, y nos hicimos Marruecos en Vespa. Y la verdad es que fue genial. Sobre todo porque hay el tema es que tenemos muchos miedos a la hora de decir, bueno, pues viajar a África, ¿no? O a Marruecos o a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y nada, eso se te desmonta cuando viajas. Sobre todo, una de las cosas que decía Chuancar, que es paisano mío, que es cordobés, que le mando desde aquí un abrazo fuerte porque lo que ha hecho ha sido increíble, estar tanto tiempo fuera, pero bueno, la experiencia que él ha vivido tiene que ser increíble, ¿no? El tema es que él decía que viajar con motos pequeñas es mejor y es verdad, viajar con una Vespa en nuestro caso te da mucha cercanía, es diferente, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, hemos hecho un viaje, bueno, hemos hecho Granada-Senegal y lo hemos hecho en una BMW y de primera lo quería hacer en Vespa, pero bueno, el tema es que tuve que cambiar un poco todo el tema del viaje en Vespa por el tema del tiempo, porque no tenía tanto tiempo, porque, bueno, por lo que estamos hablando, por el tema del trabajo y entonces, bueno, pues es verdad que viajar en Vespa te da otra... Es diferente. Habla. Es diferente al viajar en una maxi trail, como viaja bastante gente, ¿no? Y la Vespa de pronto dice, venga, que me paro aquí, pum, la para, va donde tú quieras, es muy, aparte que es fácil de manejar, no te da problema en ese sentido, de tema de mecánica es fácil también de arreglar. Y llega. Va más despacio, pero llega. Necesitas más tiempo solamente. Sí. Bueno, la verdad es que sois un encanto. Lleváis el programa a vosotros solos. Yo ya no pregunto nada. Yo me limito aquí a pasar unas fotos y fuera. Bueno, tengo que decir una cosa porque, mira, están diciendo aquí, Edison, mis dos ruedas, muy buen gusto con las fotos. Explicarnos esto de las fotos. Esto ya da de mucha... Esto es que digamos que es nuestra carrera, digamos. Bueno, no. El tema es que a nosotros se nos une la pasión por las motos, la pasión por viajar y luego por nuestra profesión, que es la fotografía. Yo mañana me voy para la India, que voy con un grupo voy con 20 personas que vamos a hacer allí un viaje y voy de fotógrafo y bueno, pues es nuestra profesión. Entonces, sí es verdad que bueno, pues nos apasiona lo que estamos haciendo y sobre todo también que ahora está saliendo en la web, pues estamos intentando también colaborar con una asociación de Granada que es ASMUN, Solidarios por el Mundo, y es una asociación muy pequeñita que la componen 3 personas, son los que llevan la asociación y sí es verdad que tenemos a gente ahí alrededor de la asociación que nos están ayudando y todo. Y bueno, pues hemos estado en Senegal ayudándoles a un colegio, hemos llevado material escolar y bueno, pues ahora vamos a hacer también un calendario solidario. Y bueno, pues al final nuestra profesión unida a todas estas pasiones pues es impresionante, ¿no? La moto al final, para nosotros la moto es una herramienta. Y es la excusa.
Y es una excusa para Una viajar. excusa. A mí me preguntan muchas veces, Manu, ¿pero cómo es que os vais a Senegal? Entonces, yo le digo a la gente, digo, tenéis dos opciones. Digo, tienes la opción en verano de irte a Marinador, de vacaciones, que mi niño también quería ir a Marinador. Dice, papá, ¿cuándo vamos a ir a Marinador? Y digo, bueno, y entonces, bueno, pues nosotros en principio, pues hemos elegido la opción cuando cogemos vacaciones de viajar por el mundo. Entonces, bueno, pues son opciones y como todo el mundo tiene sus vacaciones, pues nosotros intentamos coger la moto y viajar. Y con el niño también viajamos, no con la moto. Próximamente viajaremos en moto, si podemos pillar un sidecar. Pero ahora mismo todavía pues viajamos con él en coche y él ha venido con nosotros a Marruecos, ha venido a muchos sitios, viaja mucho con nosotros. Sí. Bueno, y ya habéis dicho todo. ¿Y qué os pregunto yo ahora? Bueno, Pero nosotros seguimos hablando. sí, seguid. Ya tenemos próximo destino para el año que viene. Eso. Porque hay que ver, es importante, sí. El tema es que muchas veces nos creemos que porque que a mí me encantaría poder estar 18 meses como ha estado Chuancar, pero es imposible, ya no por el trabajo, sino por nuestro peque, porque tiene que estar con nosotros. Entonces, nosotros intentamos el coger un viaje y decir, bueno, pues vamos a estar 15 días, 18 días y lo vivimos a tope. Ahora, por ejemplo, tenemos previsto vamos a hacer, Ana, Granada. Granada, Azerbaiyán queremos ir. Sí, en la moto. Sí. Y bueno, pues A ver, hemos contado que más o menos son casi los mismos kilómetros que de aquí a Senegal. Pues digo, bueno, tardáramos más o menos lo mismo, pienso yo. Más o menos, sí. Lo único que sí es verdad que... No, lo que sí es verdad es que es importante y es algo que recomendamos. Nosotros no tenemos absolutamente ni idea de mecánica. Y sí es verdad que cuando ya nos vimos allí en la parte de Mauritania y toda la parte que está un poquito, pues ya, pues que está más desolada, ¿no? Hay poca gente, ¿no? Entonces sí es verdad que yo hay mis carencias de tema de mecánica, yo decía, jolines, tendría que saber un poquito de mecánica, pero bueno, eso es algo que lo vamos a intentar solucionar. Bueno, y también confiamos en la gente, confiamos en que alguien nos ayudará. Siempre, sí, siempre hay ángeles, hemos tenido ¿no? suerte en ese sentido. Sí, bueno. Y saludo también a Karen, que es amiga nuestra, y están haciendo una labor muy buena porque el grupo que tienen de WhatsApp, de asistencia, eso es genial. Sí es verdad que la parte de África está abandonada. No hay muchos moteros allí. Pero bueno, todo se andará. Bueno, una pregunta, de Viajando con Idel. Alfonso, ¿cómo lleva la parienta el ánimo cuando los kilómetros se alargan más de la cuenta? Pues mira, ella lo lleva mucho mejor que yo. Yo será por la... No, es verdad. Mira, nos vimos en Nuachot y hubo un momento que él hizo un Skype con nuestro niño y se vino abajo, decía que no puedo seguir, que yo tengo ganas de estar con mi niño, no sé más. Y tenía que estar yo, venga, vamos, que él, que no, el que siempre se está más quejando y le ve la parte así más... No, porque te ves muy solo donde estás, ¿no? Porque estás muy lejos de casa, porque estás con una moto muy grande. Y bueno, pues el tema es que ella es una valiente, es una guerrera. Ella tira para adelante y bueno, y quiere ir a Mongolia. Y yo digo, sí, a Mongolia vamos, yo voy con ella sin problema. No, es verdad, es verdad. Si al final todo está aquí, Manu, está en la mente. Obviamente. Si al final tú eres capaz de superar tus miedos, que no pasa nada, que puedes tener miedo y puedes tener miedo a lo desconocido, pero al final, si tú eres capaz de superarlo, a mí me pegó un bajón en Mauritania y al final lo conseguimos, o sea, nada, para adelante. Y sobre todo tengo que dar un saludo, porque a mí me han ayudado en el viaje, le tengo que dar un saludo a Jaf de Vespa Strength, que hizo hace poco, él llegó a Dakar en Vespa y ha sido un ángel de la guarda para nosotros, porque nos ha ayudado en todo, porque me iba contando dónde podía tener problemas. O sea que desde aquí, un saludo, Jaf, de verdad. Bueno, Viajando con Idel dice, cuando paséis por Córdoba, dame un toque.
Por supuesto. Mira, tenemos que ir pronto a ver allí a la Sí. familia. Sí, y tenemos Karen dice algo, ¿Cómo vais vosotros haciendo contactos en África? Pues nos pones en contacto con tenemos ellos Bueno, y así ampliamos la ayuda. Pues tenemos contacto y tenemos en contacto. Senegal, la asociación esta de la ONG esta con la que colaboramos de Granada, nos pasó una serie de contactos porque ellos estuvieron previamente allí, estuvieron allí haciendo una labor así humanitaria en un poblado, y nos pasó el contacto de varios españoles que viven allí y tienen como hoteles pequeñitos. Y después de ahí, pues ya nos pasaba el contacto de, bueno, pues eso, guías, traductores que nos ayudaban a la hora de movernos allí, porque claro, allí la mayoría, gran parte de la gente no habla francés, hablan su propio dialecto, entonces claro, necesitábamos... Es que África es una parte que va muchísima gente y bueno, nosotros ahora por ejemplo estamos en contacto con varios chicos que van para allá y nos están pidiendo también recomendación de los sitios que pueden ir y al final pues yo les he pasado contactos y esos contactos se los voy a pasar a Karen para que los pueda poner también en el grupo y creo que no van a tener ningún problema de querer colaborar con el grupo. Pues, es que es importante, Karen, pues es importante. muy que en importante. África Muy importante poneros en contacto con Karen y pasarle esos conocimientos y esos contactos que tanto hacen falta. Y Bueno, Manu, una cosa muy cortita. Dime. Manu, que no hay que ser un superhéroe de verdad, ¿eh? Que yo entiendo que al final, pues claro, está genial y es tu supermoto grande, pero no hay que ser un superhéroe para viajar por el mundo. Que teniendo ganas lo puedes hacer, ¿eh? Y nosotros... Bueno, gana el dinero, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto. Pero el tema es que puedes hacerlo, si quieres lo puedes hacer, ¿eh? No tienes que... Y que los miedos se superan, por supuesto. Si vas con ganas más. Vamos a dar paso a todos los invitados juntos, que los tengo aquí. Que Fernando estaba aquí disfrutando, para mí que estaba disfrutando la Champions, pero bueno. Vamos a dar paso a todos los invitados. Aquí está Iconic. Yo cada vez que veo a Iconic con la pajarita. A Xuancar, a Papis y a Fernando. Señores, aquí están para preguntar a todo, para que les podáis preguntar. Aquí tenía yo una pregunta que le hacían, a ver si la encuentro. Le hacían a Xuancar. ¿Cuál sería, si tuvieras que hacer un último viaje, Xuancar, cuál sería? ¿A qué lugar irías? Joder. Sí, lo tengo por aquí en este ordenador, pero ahora no lo he encontrado. Pero la leí. Pues un último viaje. Una pregunta un poco... Bueno, no sé, creo que volvería a Sudamérica. Que he disfrutado mucho allí, hay muchísimo que ver. Los paisajes son increíbles, la gente es encantadora, el trato es amabilísimo, puede solucionar los problemas, el idioma también ayuda, entonces la comida excepcional. Bueno, creo que volvería a Sudamérica sin dudarlo. Bueno, viajando con Idel hace una pregunta, lo que pasa a Fernando, lo que pasa es que llega tarde. ¿Para cuándo llevamos a Xuancar y a Papis en moto a los encuentros de los grandes viajes? Pues no estaría nada mal, lo que pasa es que tendría que viajar preguntar. mucho todavía. Bueno, A ver, un poco orden. Fernando, habla tú. Habla, Fernando. Pues estaríamos encantados de teneros en Encuentros Grandes Viajeros. Lo que pasa es que nosotros somos la organización de este año y el año que viene serán otros compañeros y tendrán que ser ellos los que piensen en otros ponentes y en otra gente para su evento. Nosotros ya tenemos el cupo cubierto, pero estaríamos encantados de teneros por aquí, por supuesto. A todos. Bueno, ¿qué decías, Alfonso? No, que digo que todavía tenemos que viajar mucho, que para mí ellos son referentes. Yo nos hubiera encantado ir porque estuve a punto, pero es que nosotros trabajamos los fines de semana. Y estuvimos a punto y tengo esa espinita clavada, Fernando, porque nos hubiera encantado ir al encuentro de grandes viajeros porque sé que lo vamos a disfrutar muchísimo.
pero nuestro trabajo es lo que hay. No os preocupéis, haré un vídeo a ver cómo lo planteamos. Pero de todas formas, aquí hay un encuentro de motoviajeros y moteros todos los martes a las 10 de la noche. Iconic, ¿tú Muy bueno. cuándo te vas de viaje de Buenas. estos largos? Bueno, cuando me lo permita la familia, básicamente, y uy, el trabajo. Tengo ganas, sobre todo, de irme a África, sobre todo de irme a Marruecos. Y estoy enamorado de Marruecos. Sé la luna de miel en Marruecos, no se pudo, pero estoy súper enamorado. Tengo mucho contacto desde hace años con la cultura árabe y me apasiona muchísimo. De hecho, empecé a estudiarlo, aunque no con frecuencia, y se me ha olvidado parte de lo que sabía. Pero bueno. Marruecos, papis, Marruecos es tan bonito como dicen, además de barato. Habla. Es bastante más barato que, por ejemplo, cuando estuvimos en Mauritania y en Senegal, es bastante más barato, Marruecos, Sí, bastante más barato. Y Marruecos engancha. Marruecos. Y eso de que dicen que las carreteras, no sé cuánto, vaya, para nosotros que están perfectas, no hay... No, donde se nota más es la parte de... Cuando haces la parte... Bueno, Juan ha estado ahora allí. La parte de Nuachot, toda esa parte está muy complicada. Sí, pero eso es Mauritania. Es Mauritania. Por eso Marruecos para nosotros... Pero Marruecos es muy, muy barato. Marruecos es Europa, muy prácticamente. Cuando entramos a Marruecos decíamos, estamos en casa. Es que lo sientes así. No, lo sientes así prácticamente. Sí, gente... ¿Y el trato personal de la gente? Perfecto, genial. A ver, nosotros que pues somos fotógrafos y nos gusta mucho el hacer fotografía, te lo ponen muy complicado, Tienes que estar muy en contacto con ellos, crear, digamos, un poquito de vínculo para que ellos se dejen hacer fotografías, si no es bastante complicado, Claro, tienes que estar con ellos, no es llegar y coger la cámara, sino tienes que estar con ellos y convivir con ellos también. Nosotros, bueno, pues hemos tenido la ocasión de estar en sitios pues muy desfavorecidos a nivel de todo, de condiciones, pues de todo, con niños que lo pasan regular, ¿no? Y bueno, pues ellos, una vez que estás con ellos, te lo dan todo, Te lo dan todo, Y bueno, y la parte de Dakhla y toda esa parte es preciosa, que viajando con Idel ha estado allí y lo puede decir, es precioso, Es que es precioso esa parte. Xuancar, ¿Sí? De la gente, de los países, de los habitantes de los países, ¿cuáles son para ti los que te han llegado? El trato porque supongo que Marruecos de una manera, ¿cuáles prefieres? Sí, hombre. En México me trataron muy, muy bien. En Centroamérica también. Colombia, los argentinos también son muy, muy hospitalarios, muy amables, muy simpáticos, muy abiertos. Cada vez que te parabas a echar gasolina o a hacer algo, siempre venía alguien a hablarte, a preguntarte por el viaje. Yo considero que Sudamérica o bien Latinoamérica es el continente de la felicidad, yo lo llamo así. Sí. La gente allí, aunque no tenga recursos, pero la gente es feliz con lo que tiene y disfruta de lo que tiene, disfruta de sus hijos, de sus amigos, de estar en la calle, de salir los domingos a disfrutar todo el paseo. En cambio, África pues fue un contraste bastante fuerte de venir de Sudamérica a África. También la gente está calle, pero notas que falta esa sonrisa que tenían ¿no? Por lo menos yo así lo percibí. Entonces, bueno, al principio también fue duro allí en Senegal, porque sacar la moto del aeropuerto me costó mucho soborno. Sí. Entonces, fue un palo así, pero bueno, al día siguiente ya se me pasó, ya contacté allí con una amiga que me habían dado un contacto, me enseñó la ciudad, estamos en la playa. También la gente, bueno, muy cercana, el saludo típico, ¿no? Pues, se preguntan cómo está, pero para mí el idioma también era el francés, no domino nada, entonces pues era un poco más difícil.
pero es diferente en cada región, la gente es diferente, tiene una cultura pues más introvertida, más extrovertida, pero... Ya. Bueno, nuestro amigo Hellcat nos hace esta pregunta para Swankar. Swankar, ¿problemas burocráticos en alguna frontera? No, ya contestaste ya. Sí, bueno, lo peor del viaje para mí creo que son las fronteras. Sí, ¿no? Siempre, pues, sobre todo la parte de Rusia, con el idioma, con la documentación en ruso y tal. Luego Centroamérica también cada frontera era diferente. Te pedían un sello aquí, otro sello allá, la fotocopia de esto y ahora paga aquí, paga no sé cuánto. Bueno, recuerdo una frontera, por ejemplo, pero no por temas burocráticos, sino fue de Costa Rica a Panamá, en la que estuve, no sé, 8 horas quizás, o así, pero porque se había ido la conexión de internet allí y la única forma que tenían para pasar a la gente era el empleado le hacía una foto al pasaporte y por su WhatsApp, por su teléfono, lo enviaba a la capital del país para que otro compañero allí con su WhatsApp lo recibiera y metiera los datos. Entonces, Pues, menos mal que ayudaron. Sí, sistema Bueno, telemático. sí. JJ Sejo, que nos está siguiendo, a ver si estáis de acuerdo los que habéis ido por Marruecos, dice lo siguiente. Marruecos, cuanto más sencilla y humilde es la zona, más se disfruta. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Sí. Sí, sin duda, sin duda. Una pregunta para Swankar. Swankar, viajando con Idel, dice lo siguiente. Cuando estás por Sudamérica, ¿cómo ven al español que rueda por su tierra? ¿Seguimos siendo vistos como los conquistadores? No te lo dicen de mal rollo, pero sí te sueltan perlitas de, bueno, no, te llevaste el oro y nos dejaste la Biblia o la cruz, así, pero bueno, en plan jocoso, en plan, no, nunca he visto mal rollo en ese aspecto. Sí, ¿no? Bueno, os voy a pedir, vamos a ir cerrando el programa, que es fantástico, estaría aquí horas y horas y horas con vosotros charlando, pero bueno, hay más cosas que hacer y mañana hay que trabajar, no se puede viajar. Unas últimas palabras para la gente que nos está mirando, para las personas que nos están mirando, para nuestros televidentes. Iconi, unas palabras de despedida. Hola, Iconic. Bueno, pues muchas gracias por haberme tenido aquí, ¿no? Y haber podido compartir este espacio con estas grandes personas, estos grandes viajeros. Y nada, ¿me ves? Hola. Hola. Sí, sí, te oímos, dime. Te pongo a ti. No, que muchas gracias por haberme traído y haber podido disfrutar de esta experiencia, que es estar aquí en este programa tan divertido, que disfruto cada martes, y haber compartido este espacio con estos viajeros, con otros tan interesantes. Y nada, que nos vemos en las carreteras. Vale. Fernando, unas últimas palabras. Bueno, pues lo primero que tengáis muy buenos viajes todos, porque viajar, como dijo Swankar, pues abre un poco la mente y cuando ves al resto del mundo, pues te haces cargo de lo que tienes y lo que no tienes, pero a veces los que vivimos aquí somos unos privilegiados y no lo sabemos, y esto se descubre viajando, entre otras cosas, y que, bueno, es el mundo que nos gusta a todos. Nosotros hacemos este evento porque nos gustan los viajes y porque nos gusta disfrutar de ellos cuando se viaja y cuando los cuentan los amigos. Invitaros a todos los que nos escucháis a venir a la Estrada este año al Encuentro de Grandes Viajeros y saludaros a todos los compañeros que tuvimos esta noche aquí en esta conexión. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Yo estaré con mis cámaras de vídeos y Sonia te va a entrevistar, a ti y a los compañeros. Bueno, papis, decirnos algo. Últimas palabras. Yo me gustaría decir que si la aventura te da miedo,
La rutina mata. Así que, como dice Fernando, hay que viajar y sobre todo sonreír. Hay que sonreír más de vez en cuando. Sí, tienes Ana. razón. Sabias Ya. palabras. Buenas noches. Déjala hablar a ella. Déjala hablar. Ana, ¿quieres decir algo? Bueno, ya da igual. Es muy tímida. Shuankar, ¿quieres decir algo? Pues después de lo que ha dicho Alfonso y Fernando, la verdad que nada más que añadir, que viajen, que sean felices, que hagan lo que quieran, lo que el corazón quiere, y no hace falta hacer un viaje largo para disfrutar, lo que se pueda, un día, 2 días, unas horas, una semana, pero que disfruten y que disfruten de esta pasión del motociclismo y de hacer kilómetros que es única. Bueno, voy a poner otra vez a Fernando porque nos están preguntando fecha de la Estrada. Aquí lo tenemos. Encuentros Grandes Viajeros, 11, 12 y 13 de mayo. No os olvidar que tenemos pulpo para probar. Mis dos ruedas dice que si encuentra viaje se viene hacia aquí. Nos conoceremos personalmente, mis dos ruedas. Y nada más. Chicos, gracias a todos por acompañarnos y mirarnos en el programa. Gracias a los invitados, que es lo mejor de este programa. La gente que está con nosotros y nos cuenta sus experiencias. Os esperamos el 12 y el 13, 11, 12 y 13 en 11, 12 y 13 de mayo en la Estrada, el encuentro Grandes Viajeros 2018. Esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos el martes que viene, haya Champion o no. Un saludo, compañeros, nos vemos en la carretera. Gas.